Gloria al Señor. Como les venía diciendo, pueden venir y decirme, hermano, es que ya tengo años y años de convertido, o que ya yo nací siendo creyente, o mejor dicho, en un hogar de creyentes. Mis padres fueron creyentes de los mejores de los mejores. Señores, no importa lo que alguien más sea o haya sido. El asunto es qué tanto de eso que tú profesas en realidad lo estás viviendo hoy. Porque hay mucha gente que de la boca para afuera, o mejor dicho, solamente nominalmente son cristianos o cristianas, pero en el fondo, en lo que realmente son ellos, pues se ve una cosa diferente. No aman a Dios como profesan a diario o durante cada servicio. Así que de frente, directo y claro, cristianos muchos no lo han sido nunca y ahora se está dejando notar. Eso, ténganlo siempre presente. El cristiano, como dice el Salmo, va de gloria en gloria. ¿Ve? Va en aumento en todo cuanto a su cristiandad se refiere. Pero contrario a eso, estamos viendo que se está cumpliendo lo que dice el Evangelio, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Están abandonando su primer amor. Escrito estaba y se está cumpliendo. ¿Ve? Se hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Ahí está la respuesta. Ciertamente, escrito está también, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia, hermanos, perseverancia. No es de pronto quién llega primero, porque, oiga, no se trata de eso. Se trata de traer, de manifestar el cielo aquí en la tierra. ¿Ve? Nosotros tenemos que ser los reflectores del cielo en la tierra. Jesús vino y le dijo a toda esta sarta de hipócritas, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En otras palabras, yo les estoy reflejando lo que realmente significa ser un verdadero hijo de Dios y brutos, no me están entendiendo, no me están viendo, no lo están captando. Bueno, hay que ser frontales, ¿verdad? Hay que hablar directo y ser claros. Porque a veces por ser políticamente correctos, la gente pues termina entendiendo las cosas de forma ambigua. Hay muchos torpes que están caminando con la bandera del cristianismo, pero no se dan cuenta que son solamente creyentes nominales, o sea, de puro nombre, pero en la práctica no lo son. La Biblia dice que los servicios deben de ser de enseñanza, los servicios deben tener la predicación del Evangelio y en los servicios se tiene que sanar a los enfermos. No porque el servicio en sí haya sido diseñado así, sino que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es lo que dice la palabra. Hay lugares donde hablan bonito, hasta oran por 20, 15, por 30, 40 minutos, hermano, pero es puro bla, 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 bla. Mucha verborrea, pero más nada que solo eso. La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es lo que dice la Biblia. Es esa porción del libro de Marcos que quieren hoy por hoy desaparecer, pero si escrito está. Y no solamente en Marcos. Dice la Biblia que Pablo oraba por los enfermos y sanaban. Que Jesús oraba por los enfermos y sanaban. Oiga, y a veces ni siquiera oraban, simplemente los tocaban. Los tocaban. Es que, hermano, nosotros somos la proyección de Dios, la proyección del reino de Dios, la proyección de todas las características, todos los atributos de Dios aquí en la tierra. Y donde está el Espíritu de Dios, o sea, en nosotros tiene que estar el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Ahí tiene que haber libertad. Bueno, nos quedábamos viendo la semana pasada este tema maravilloso que empezamos, pero no pudimos terminar. Dios aborrece la sodomía. Hermano, ¿y por qué de pronto te pones a hablar de ese tema? Bueno, es que no es que de pronto me pongo a hablar de ese tema. Sucede lo que sucede. Y lo que sucede es lo siguiente. En los últimos años he notado pues un crecimiento abismal, exponencial sería mejor la palabra emplear, de personas afeminadas alrededor de nuestras iglesias. Y no es que de pronto hay una enfermedad por ahí que a todo el mundo los está inmasculando, sino que es propio del gran mover que se está pues poniendo en marcha a nivel mundial, no de ahora, sino de hace muchos años. La misma comida que comes, la misma forma, el trato,
la misma educación que ha cambiado, todo eso está creando culturalmente un nuevo hombre y una nueva mujer. Y sin darnos cuenta hemos metido eso a la iglesia. Les repito una vez más, la semana pasada decíamos, por más de que usted, mi hermana, haya sido empoderada por el poder económico, eso no le quita a usted de ejercer su rol y de dejarle al hombre ejercer su rol. Puede usted tener poder económico hoy, el que no tenía antes la mujer, pero eso no le deja de, ponerla en su rol, en su papel de mujer. Todo tiene que ir como tiene que ir. Pero hoy día ya no hay señor de la casa, sino que hoy día tenemos a la señora de la casa. Y ahí está la evidencia. Tenemos un montón de mandilones que tienen que, hacer todo y después venir a la iglesia, ¿no? Dios nos ayude. Es triste, es lamentable, pero es la realidad. Yo me acuerdo cuando comenzaba en esto, si no estaban listos en mi casa, ¿qué pasaba? Me venía solo. Porque primero Dios, luego tu familia y último tú. Primero Dios, luego tu familia y último tú. El día domingo es el día del Señor. Se supone que todos debemos de estar en la casa de Dios. A primeras horas, ¿verdad? Amamos a Dios, ¿cierto? Amamos a Dios a primeras horas y, hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, esto, si tú te pones a estudiar las Escrituras, es el producto de que se ha dejado de lado el estudio de la palabra. Y entonces la gente está haciendo como mejor le parece o como ellos mejor puedan hacer, cuando no debería de ser de esa manera. Deberíamos hacer las cosas como nos ha sido dicho que hagamos aquí en el libro. Este es el recetario, el manual de Dios y hay que seguirlo al pie de la letra. Porque a veces escucho, pero hermano, yo vi que alguien hizo así. No, dime, ¿cómo dice la palabra que debemos de hacer lo que debemos de hacer? Por ahí partimos. Bueno, es que escrito está, ahí tiene que comenzar usted. Escrito está, se nos dijo, nos ha sido enseñado por las Escrituras. Eso es lo que es la Biblia, un testimonio que nosotros debemos de seguir al pie de la letra. Claro, algunas cosas no van a suceder como están en la Biblia, como algunos, para excusarse de no diezmar, dicen pues que es que en la iglesia no haya un alfolí, porque la Biblia dice que yo debo de entregar mis diezmos en el alfolí. Y eso ya no va a pasar aquí. La mayoría de ustedes no viven económicamente de la agricultura. Nosotros vivimos hoy de otras actividades económicas. Así que el alfolí se transforma. No me va a decir, no, pues es que debe de ser como antes. Metan su mano a su bolsillo y díganme si tienen o no un celular. ¿Por qué no haces como antes? Manda telegramas, o mejor dicho, como antes, manda un Inca para que le avise, para que le avise a tu familiar lo que vas a hacer. Todo ha cambiado, se ha transformado. Yo no me imagino a la hermana Dercy mandando a Josué corriendo, corre por toda la Panamericana Norte y luego doblando ahí por la avenida Los Ángeles y llegue a mi casa. Hermano, mi mamá dice que la van a operar, oren por ella. Y luego regresar a su casa. Ya no funciona así. Ahora, ¿qué haces? Metes tu mano al bolsillo, sacas el celular y dice, pastor, llamas y dices, hermano, me voy a operar, ore por mí. Así es. Pero hay cabezotas que en el afán de saltarse las ordenanzas de la Biblia, te vienen con esas idiotas, porque tienen que ser unos tremendos idiotas también, y te dicen esas cosas, que ya no hay alfolí, por eso ya no puedo diezmar. Bueno, pues, si quieres diezmar con granos, diezma con granos, ve. Ándate al mercado y cómprate sacos y sacos, qué sé yo, de frijoles, lentejas, lo que sea. Vamos a ver si lo haces. No tienen pretexto. Hoy día las cosas han cambiado. El alfolí, ni siquiera a veces hoy podemos decir que es el cesto, porque ahora también lo puedes hacer digitalmente. Las actividades económicas que desarrollamos son otras. Y para que a estas alturas me vengas a decir tremenda barbaridad, pues estás perdido o perdida. Nosotros tenemos que hacer como nos ha sido enseñado que hagamos en el libro, pero de acuerdo a nuestra realidad. Hay mucha gente que está escuchando ahora a estos famosos judaizantes, a estos cabalistas, que dicen, no, que el diezmo hay que darlo en granos, ya no tenemos granos. Y yo le digo, cabezón, entonces, ¿para qué hablan de judaísmo si no hay templo? No hay templo, no hay sacerdotes. ¿Para qué hablan de judaísmo? Cuando destruyeron el segundo templo, o mejor dicho, el templo de Herodes, Israel se quedó sin judaísmo. Y todo lo que conocemos como judaísmo hoy por hoy es una invención, porque no se está haciendo como se hacía ni en el segundo templo ni en el primer templo. Se ponen las famosas kipá, eso no existía en los días de Jesús, eso no existía en los días de Daniel. Hoy día se ponen un montón de artilugios,
hasta se circuncidan, eso ya no es válido. Eso es una creación humana, moderna, que nada tiene que ver con el Israel, ni con el templo, con el segundo templo, ni el primer templo. Así que toda esa historia de noágidas, ¿ve? Oiga, no venga con eso, ¿ve? No venga con eso, ¿ve? Eso es propio de los orejones. El que no entiende me pregunta al final. Y de toda su recua también. No es posible que en estos tiempos la gente que no lee su Biblia busque identificarse, porque siempre queremos identificarnos, queremos tener una identidad. Quiero ser algo que la gente me vea y diga, ese es diferente. Y se ponen una kipá, se ponen una estrella de David, se ponen por aquí, si es posible, una bandera de Israel, para decir, bueno, tengo identidad. No tienes identidad, ¿ve? Para comenzar, la Biblia dice que tú tienes que mostrar el cielo en la tierra. Eso es lo que Jesús exhorta a todo hombre, es lo que Pablo exhorta a todo hombre que debe de hacer. Imitemos a Cristo. Y Cristo trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Cristo era el templo. Cristo era el templo, era la unión, era el abrazo del cielo y la tierra. Y cuando tú sigues lo que dice el libro, todo sucede como está escrito allí. Bueno, hermano, una pregunta. No has dado la introducción. Bueno, esa es mi introducción. Vamos a leer la Biblia para entrar en oración. Entonces, cuando no lees el libro, cuando desconoces el libro, cuando no haces como el libro dice que se debe de hacer, entonces te inmasculas. ¿Ve? ¿Qué quiere decir inmascular? Deja de ser hombre, deja de ser una dama, ¿ve? Y se vuelven afeminados y se vuelven ahombradas, ¿no? Entonces todo se echa a perder. Así que hay que hacer las cosas como tienen que ser. Y hay que caminar como santos, en santidad. A veces somos... Bueno, no sigo porque después no me detengo. Segunda de Reyes 23, versículo 7. La semana pasada me detuve un rato a explicarles el trasfondo, ¿verdad? De Segunda de Reyes 23, 7. Pero ahora ya lo saben. Vamos a leerlo y después comenzamos a explicar. Segunda de Reyes 23, 7. Esto es palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Esto es el tabernáculo de reunión. Miren, ahí hay algo que se supone no pertenece ahí, y ahí encima están tejiendo tiendas para la diosa Acera. ¿Qué hace Acera ahí? ¿Qué hacen los lugares de prostitución idolátrica ahí? Bueno, Dios nos ayude. Vamos a leer la versión de 1602, sin perversión y tal cual. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Además, derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Los árboles son un tipo de la diosa Acera. Pabellones para el bosque. O sea, en la iglesia hacían cosas para llevarlos a adornar los árboles, a la diosa Acera, en tributo a la diosa Acera. ¿Se dan cuenta? La iglesia se ha convertido en eso. Vamos a la iglesia, hijito, hijita, y después nos vamos al cine, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Lo último de Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Ah, sí, qué chévere, vamos toda la familia a la iglesia. Y uno dice, bueno, vino toda la familia a la iglesia, gloria a Dios, la familia unida, la familia completita. No, la atracción no fue la palabra. La atracción es lo que iban a hacer después del culto ese domingo. ¿Ve? Comer quizás su delicioso pollo a la brasa o quizás un almuerzo en un restaurante criollo y luego de ahí ya tenían las entradas y hasta para la cancha para ver Rápidos y Furiosos. ¿Qué número va? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí ustedes no ven eso, ¿no? No saben qué es eso tampoco. Y eso me gusta, ¿no? ¿Qué será eso, no? No sé, ¿de qué pelado nos estarás hablando, no? ¿No? Ustedes no saben eso, ¿verdad? Dios nos ayude. Bueno, vamos entonces a orar. Hermano, ¿por qué nos hablas así? Bueno, hay que actualizar las cosas, ¿no? Hay que actualizar las cosas. Eso es lo que está pasando hoy en día. Esa es la realidad de hoy por hoy. Algunos dicen, no, pues que no vamos al cine. Ah, pero ves Netflix, ¿verdad? Ves Netflix, ves Disney, ves HBO, ves, ¿qué más hay? ¿Se acuerdan? ¿No? O ves la tele, ¿no? Pone Frecuencia Latina y vas a ver la gran premier, ¿no? Entonces, como sea, buscamos cómo sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Dios nos ayude.
Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos entonces a orar y comenzamos con el sermón. Parte 2. Dios, ¿cómo era el título? ¿Se acuerdan? Dios aborrece la sodomía. Parte 2. Amado Dios, te damos gracias. Tu obra es maravillosa, tu palabra es perfecta. No hay pretexto para ninguno de nosotros aquí, hoy por hoy, para que alguno pueda ser hallado ingenuo o ingenua de lo que dice tu palabra. Y si no sabemos, es porque no hemos sido lo suficientemente conscientes de que nuestra responsabilidad como creyentes es conocer el libro. Señor, tú nos enseñaste que a los primeros cristianos y aún allá desde los tiempos antiguos, en los días de Israel y su gloria, se les conocía como el pueblo del libro. Y a los primeros cristianos se les conocía como el pueblo del libro. Y hoy día, Señor, tenemos el libro, pero no sabemos qué hacer con ese libro. Ayúdanos, Señor, y danos revelación. Inspíranos a leer el libro, a conocer el libro, a saber todo lo que tú has permitido que se escriba en ese libro. Todo lo que tú has concedido que se recopile en ese libro, debemos de conocerlo. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a amarte de verdad. Y no solo conocer lo que dice el libro, sino a hacer lo que dice el libro, Padre. Nos ponemos hoy en tus manos. Ayúdanos, Señor, y despierta a tus hijos y a tus hijas. No vaya a ser que estén como aquellos en los días de Josías. Ni siquiera el sacerdote sabía lo que era todo aquello que estaba escrito en el libro, Padre. Es vergonzoso, pero hoy sucede lo mismo, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a atesorarte, Padre. Que te demos gloria, honra, honor y alabanza. Es nuestra oración hoy. De corazón, oramos a ti en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Sean todos muy, muy bienvenidos. Gloria al Señor. Entonces, estábamos poniendo el trasfondo o las primeras piedritas, el cimiento, el fundamento de este sermón la semana pasada. Y descubrimos que ni siquiera el sacerdote que servía en el templo sabía lo que estaba escrito en el libro. Pero este rey, que se llamaba Josías, el último de los reyes buenos, al oír las palabras que le eran leídas del libro, se entristeció, rasgó sus vestidos y ustedes ya saben lo que pasó. Hay gente que cuando uno lee la Biblia ni siquiera a veces siente lo que se está diciendo ahí. A veces yo leo la Biblia y me pongo a llorar porque no puedo soportar o resistir lo que ahí me es dicho, ¿no? No puedo ni siquiera perdonar el por qué la gente reaccionó como reaccionó o hizo como hizo, viendo señales, prodigios y maravillas que ni siquiera nosotros hemos podido ver quizás en esa magnitud. Yo le pregunto a Roger si alguna vez vio la columna de fuego dividiendo el mar en dos y dejando sequito en medio para que él pase a través de ello. No, pero esa gente lo vio. Es más, pasaron por ese camino seco, pasaron por ese camino y no se mojaron los pies, no se mojaron ni siquiera con las chispas de las aguas el vestido. Pero, oiga, sin embargo, fallaron sin remedio. Le dieron la espalda a Dios. Prueba de ello, ahí están estos sacerdotes que se rebelaron contra Moisés. Ellos vieron las plagas que vinieron para Egipto. No hay pretexto, ¿ve? Hermano, la gente vio lo que Jesús hizo. Y sin embargo, todos estos en equipo decían, crucifíquenle, ¿ve? Hoy día hemos visto señales, sí, pero no quizás en esa magnitud. Pero Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, hermanos. Y Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Simplemente debemos de creer en sus promesas. Recuerda, no hay mal que por bien no venga, dice alguien por allá afuera. Pero eso también se tomó de la Biblia, ¿ve? Hermanos y hermanas, necesitamos entender que Dios tiene formas misteriosas de hablar. Y una de esas tiene que ser esta. Que revisando la Biblia,
podemos ver fácilmente, porque debajo del cielo no hay nada nuevo. Todo es exactamente lo mismo. Cuando tú ves que se acerca junio, tú sabes que empieza, al menos en esta parte del planeta, el invierno. Tú sabes que te tienes que empezar a abrigar, tú sabes que ya no puedes hacer desarreglos, sabes que de vez en cuando va a caer agua del cielo y tienes que tomar tus debidas precauciones. Eso es lo que nosotros sabemos, eso es lo que nosotros tenemos. Así que no hay nada que nos atrape por sorpresa, pero lo que sucede es que la gran mayoría ignora eso. Las muchachas ignoran eso, los muchachos ignoran eso, nuestros niños, nuestras niñas ignoran eso. Por eso es que cuando llega lo que tenga que llegar, producto del mismo crecimiento como hombres y mujeres, no sabemos cómo reaccionar, ¿ve? Y cuál animal es que nosotros obramos o es que nosotros actuamos. ¿Es cierto o falso? Es la verdad. Pero cuando nosotros conocemos las Escrituras, cuando nosotros conocemos la palabra, entonces las cosas son diferentes. Ya sabemos cómo obrar, porque estamos de anticipados, oiga, advertidos por Dios, para saber lo que viene. ¿Ve? Recuerden, todo en nosotros ha sido diseñado para que, oiga, se manifieste en su debido tiempo y en su debida sazón. Las mujercitas a una determinada edad ya reaccionan de una manera diferente, como cuando eran niñas, igualito los niños. ¿Ve? Pablo, espiritualmente hablando, él dice que cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, ¿ve? Malograba todo como un niño, ¿ve? Pero ahora que ya ha crecido, que ya ha madurado, ya no piensa más como niño, ¿ve? Ya no obra más como niño, ahora es una persona madura, ¿ve? Es alguien diferente, ¿ve? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente también hoy. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si no hemos hecho las cosas como se nos pide que hagamos, es simplemente por purita ignorancia de lo que está escrito en este libro. ¿Ve? Si no sabemos lo que está escrito en este libro, menos vamos a saber lo que está escrito en este libro. ¿Ve? Porque en este libro se nos predica todo lo que está en este libro. ¿Ve? Así que el mensaje ha sido usado a veces para reemplazar la autoridad de la Biblia, pero se ha hecho lo mismo que se ha hecho con la Biblia. No se guarda, no se estudia. La mayor evidencia, todas las iglesias del mensaje que tenemos alrededor no siguen el orden, no son los líderes, las personas calificadas según las Escrituras, y bueno, al final han venido a ser como mejor les parece. ¿Cierto o falso? Es la verdad. Gracias. Han formado iglesias como mejor les vino en gana o como mejor pudieron hacer. ¿Ve? Y entonces tenemos el mismo problema de siempre. Ahora mismo allá en cierto lugar o en muchos lugares de Perú, la gente se ha sentado, los líderes se han sentado porque no se sienten lo suficientemente capaces para llevar adelante lo que es la enseñanza o la predicación de la palabra. Y ahí está el gran problema. ¿Y ahora quién va a hacer ese trabajo? Pues que ninguno está preparado. Si el líder no estaba preparado, nadie está preparado. ¿Ve? No, pues que yo puedo llevar esto. Bueno, lo puedes llevar como siempre se ha llevado, de una manera ignorante e irresponsable. ¿Ve? Pero no se está haciendo las cosas como se deben de hacer. La mayoría de los líderes defienden, no la palabra, defienden sus propios intereses. ¿Ve? Con capa y espada defienden sus intereses. Se me está yendo una oveja, se está yendo el símbolo de dinero ahí, ¿verdad? No, señores, lo que uno tiene que hacer es pelear por los ideales de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ve? O imitamos al Señor o no somos imitadores del Señor. Es simple. No hay que ser muy inteligente, muy intelectual para eso. Pero eso es lo que está pasando. Ahí es donde vimos que quedó las Escrituras cuando las estudiábamos la semana pasada. El sacerdote no sabía lo que decía la palabra. Y se fueron a buscar a una señora anciana, de las pocas que quedaban fieles al Señor, quien le dijo todo lo que le dijo, ¿verdad? A todos estos que ni siquiera saben lo que es la Biblia, y este sacerdote que ni siquiera sabe dónde está parado, y que deja que existan lugares de prostitución en la casa de Dios, y que deja que en la casa de Dios se cuezan, se preparen tiendas o pabellones para la diosa Cera, esto es bueno para nada, van a ser destruidos. Es lo que dice la Biblia ahí. ¿Ve? Dice,
en el verso 16 del capítulo 22 de Segundo Reyes, dice: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en él todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, lo dejaron a Dios. Hoy día la gente ha dejado a Dios, hermano. ¿Ve? Y no estamos hablando del bautista, del metodista, del presbiteriano, del metodista. Ellos hace rato ya dejaron a Dios. Y la manifestación de que han dejado a Dios es que están comportándose como típicos mundanos. ¿Ve? La iglesia metodista, la luterana, todas estas iglesias históricas, la anglicana, todas estas iglesias históricas, aún la iglesia católica romana, oiga, hoy día bendicen parejas irregulares. ¿Ve? Es increíble. No importa lo que digan de la boca para afuera, ellos ya tienen sus documentos eclesiales legalmente en sus propias denominaciones que dicen que se pueden bendecir a parejas irregulares. Así le han puesto el nombre, irregulares. Puede venir un barbón con una niña y lo bendicen, porque todo está preparado ya para eso. ¿Ve? O pueden venir dos bigotones y pedirle que los bendigan. Y eso ya está pasando hoy, ¿no? Dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se entristeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. ¿Cómo van a ser? ¿Qué va a suceder con todos estos que se olvidaron de Dios? Van a ser asolados y malditos. Eso es lo que la gente no percibe. Todos estas líneas, ¿ve? Hermano, pero el hermano Branham dijo que si en las cosas secundarias tenemos diferencias, pero las cosas que son principales no, entonces seguimos siendo hermanos, ¿cierto? Pero las líneas del mensaje no es que han errado en las cosas secundarias, han errado en todo completamente. ¿Ve? Cambiaron nuestra esperanza en Cristo por la esperanza en un hombre. ¿Ve? Ya no estamos esperando a Jesús, no estamos esperando la segunda venida del Señor. Hay muchas iglesias que están esperando la venida del profeta. ¿Ve? Y eso es algo, pues, lamentable. Van a ser asolados, malditos. ¿Ve? Pero el rey rasgó sus vestidos y lloró en la presencia de Dios. También yo le he oído, dice Jehová. Wow. Eso es lo que pasa cuando uno deja la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando uno deja la palabra de Dios. El hermano Branham habla vez tras vez y vez tras vez cuán importante es que todo creyente de toda iglesia, de todo el mundo, lea la Biblia. ¿Ve? Cuán importante es que todo creyente de toda iglesia, de todo el mundo, lea la Biblia. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Dejaron el estudio de las Escrituras y, oiga, están ahorita mismo en una condición de malditos. ¿Ve? Es lo que dice la Biblia. No es lo que estoy diciendo yo, es lo que dice la Biblia. El hermano Branham dice que todo creyente debe leer toda su Biblia todos los días. Todos los días. Eso es lo que él invita a que nosotros hagamos. Y la mejor evidencia de que él es un estudioso de la Biblia es el libro de las 7 edades de la iglesia, cuya autoría es atribuida a él. Él mismo firma ese libro, él mismo confirma que es su hechura, y todo ese libro es una demostración de su habilidad en el conocimiento de las Escrituras. Y es lamentable que hoy por hoy los supuestos llamados así ministros del mensaje no conozcan las Escrituras. Hermano, tú eres del mensaje, claro que soy del mensaje. Amo con todo mi corazón el mensaje más que cualquiera de estos que se han corrompido, ¿ve? Pero eso no me exime de que señalemos dónde está el error, porque hay muchas personas que necesitan saber esto para que vayan en búsqueda de lo que la Biblia les llamó a buscar. Eso es lo que estaba haciendo William Branham, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, eso es lo que han hecho hombres de Dios a lo largo de todas estas edades de la iglesia, es llamar al remanente a despertar, llamarlos a ponerse a cuentas con Dios, llamarlos de vuelta a casa. De eso se trata, ¿ve? Y es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí en el libro que estamos leyendo. Bueno, hoy día vamos a demostrar entonces que muchas cosas que se hacen hoy están haciéndose fuera del orden de la palabra. Y el mismo hermano Branham dijo que cuando eso sucede, eso es
idolatría. Cuando eso sucede, eso es fornicación espiritual. Cuando eso sucede, es que la iglesia ha caído en apostasía. Son apóstatas. Hermano, pero yo pensé que apostatar era rechazar al profeta. No. Todos los movimientos que estaban ahí en los días de Jesús eran movimientos apóstatas. Teníamos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, teníamos a los celotes. Todos eran movimientos apóstatas. Los esenios fueron más sinceros todavía. Ellos se fueron allá lejos porque ellos dijeron, todo está corrupto aquí. Miren a Juan el Bautista. ¿Dónde estaba? Él era descendiente de sacerdotes. ¿Dónde estaba él predicando la palabra de Dios? ¿Acaso en el templo? ¿Acaso en una sinagoga? Él estaba predicando la palabra de Dios allá afuera, en el desierto, debajo del intenso sol, al costado de las aguas, llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. ¿Ve? Estaban haciéndolo mal. Pecado es amartía. ¿Qué quiere decir amartía? Están apuntando mal, están haciendo mal todo. Todo es un caos. El fariseo dice una cosa, el saduceo dice otra cosa, el de aquí dice otra cosa, el de acá dice así, el de allá dice asá, y el de allá dice eso, aquello y lo otro. ¿Ve? Eso es lo que está pasando hoy. Ay, pero todos somos hermanos. No, no es así. En los días de Juan, en los días de los apóstoles, Juan tenía a uno ahí, y aún el apóstol Pablo, Cerinto. Se dice Cerinto, un enemigo de la verdad. Estaba predicando el evangelio, pero torcido. Era una línea. ¿Y qué dijo Juan? Ni siquiera en el baño donde está Cerinto yo quiero estar. Era un baño público, había distintas cabinas. Pero él dijo, no, donde está aquel enemigo de la verdad, yo no puedo estar. Wow. Y hoy día se juntan perro, pericote y gato y dicen, bueno, oiga, esto está bien. No. El mismo apóstol Pablo dice, con los tales ni comas. Porque esa era la enseñanza de entonces. Pero el problema es que se desconoce el libro. Y es por eso que se hace lo que se hace. Hermano, la idea era conectarte con Dios. La idea es que tú seas la expresión de Dios aquí en la tierra. Que tú seas el canal por el cual Dios se manifieste a las personas de este mundo. Hoy día, hermano, hemos retrocedido. ¿Por qué el mundo se volvió civilizado? Por la cristiandad. La cristiandad avanzó, la luz avanzó y el mundo se civilizaba. Todos esos bárbaros, todos esos nómadas, todos estos humanos cavernícolas comenzaron a humanizarse. La cristiandad humanizó al mundo, lo hizo humano, lo sacó de su estado bestial. Pero hoy día la cristiandad está retrocediendo y la bestia ha vuelto a la escena. El otro día salió en las noticias que habían revivido al temible lobo feroz. Oiga, esta gente ya puede genéticamente revivir al lobo feroz. Lo han revivido. Toda esta bestialidad de antaño está volviendo. ¿Tú crees que todo este movimiento del arco iris o todo este movimiento del cual te estoy comentando que sucede y toma lugar en las iglesias es algo nuevo? No, está volviendo porque los que se supone que alumbran ya no están haciendo su trabajo. Donde se supone que están los que traen sal sobre este mundo para que no se siga pudriendo, no están haciendo su trabajo. Y ahí estamos perdiendo, hermanos, terreno. En vez de que las iglesias estén llenas de gente buscando oír la palabra de Dios, buscando enderezar sus vidas, se están volviendo más y más afeminados o ahombradas. El hombre dejó de ser hombre, hermano. Quizás seamos los últimos hombres del planeta, hombres de verdad, todo terreno, porque la mayoría se están volviendo afeminados. Dios nos ayude. Cuando te alejas de la verdad, comienza a suceder todo esto. Ayer estaba escuchando sobre algo que ha venido sucediendo en los últimos 70 años, o algo más, 80 años. El famoso teflón que tú conoces y usas en tu sartén o en tu olla antiadherente. Resulta que ese famoso teflón está metido, oiga, en cada uno de nosotros, en la mismísima sangre. Y hay una cierta cantidad que se considera saludable y otra cierta cantidad ya, si excede, se considera pues enfermedad. Y no hay un solo habitante de este planeta que no tenga teflón en la sangre. Es lamentable eso. Todavía seguimos comprando eso, pues para que no se pegue la comida. Oiga, si para que no se pegue la comida solamente tiene que hacer algo que se solía hacer siempre, de antes. Estate atento, estate atenta. Pero hoy día la doña, hoy día el chef, se dedican a ver el celular y no tomarle y prestarle atención a la comida.
Hasta el agua se les quema. Es lamentable. Yo no me acuerdo de las antiguas cocineras que decían, ay, hay que rascar la olla. No. Hasta lo que se quedaba pegado en la olla era comible. Hasta lo que se quedaba pegado en la olla era comible. Hoy día se ponen a ver el celular, el Facebook, el YouTube, y hermanos, el arroz se les quema, se hace negro. Lo que está abajo no se puede comer. Y entonces tienen que ir a comprar teflón. ¿Ve? Y es por eso que nos enfermamos. Queremos hacer la vida más fácil. No más fácil para aliviar las cargas del hombre, sino que queremos que nos sea más fácil perder el tiempo y que la comida no se nos queme. Ahí viene el problema. ¿Ve? Yo no me acuerdo de antes que mamá o papá decían, se quedó pegado el huevo a la sartén. Nada, no existía eso. Pero ahora, no, es que tienes que comprarme esa sartencita especial porque si no se pega el huevo, ¿no? Antes no había eso. Pero ¿para qué quieres más tiempo? ¿Para qué quieres más facilidad? ¿Para hacer lo bueno? ¿Para leer tu Biblia? No. No. Queremos más facilidad, más tiempo para hacer lo malo. Queremos más facilidad y más tiempo para hacer lo malo. Antes una mamá para cocinar tenía que ir lejos a traer agua, lejos a traer leña, lejos a conseguir la comida. El arroz, la carne, los frijoles, qué sé yo, el fideo. Hoy día tienes todo al alcance de tu mano. Ahora ya ni siquiera tienes que salir. Llamas por el celular. Dices, Señor, casero, tráigame un poco de fideos, un poco de salsa de tomate, porque ya ni el tomate quieres pelar, lo compras en lata. Tráigame ese, ¿cómo se llama? Ese preparadito que ya le paseo a la salsa de al tallarines y ya está, ¿no? Llamas por teléfono, llegan a tu puerta, a veces ya ni siquiera tú tienes que bajar, el delivery sube a tu casa, ¿ve? Te da tu comprita, ¿ve? Un poco más y ya ni siquiera pides los ingredientes. Llamas directamente al restaurante, Señor, tráigame tallarines rojos. ¿Y para qué quieres ese tiempo extra? Es que estoy leyendo la Biblia en una semana. ¡No! Estás en YouTube, estás en Facebook, estás en Netflix, perdiendo el tiempo. Por eso es que muchas iglesias, hermano, y no es una crítica, es una observación y a la que se debería de tomar la debida consideración. Porque ahí algunos escriben, oye, mira, te odio, ¿no? ¿De qué me odias? ¿De que te estoy diciendo la verdad? ¿Ve? ¿De qué me odias? Más bien deberías de tomarle atención y deberías ver si de verdad es así lo que te estoy diciendo, sino que se dan cuenta que están perdidos y necesitan pues prácticamente desarticular todo lo que han venido haciendo. Imagínese usted una iglesia del retorno que reconozca que el retorno está mal. Primero que todo, el pastor deja de ser pastor, el director de cántico deja de ser director de cánticos. Todos esos que se han nombrado puestos, que se han nombrado cosas que la iglesia nunca mandó nombrar, ¿ve? Tienen que bajar al llano, sentarse en algún lugar de sana doctrina y empezar de cero. Y eso les va a ser difícil. Si fueran verdaderos hombres y mujeres de Dios, no les va a ser complicado. Pero como están cuidando y resguardando sus intereses, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ese es el gran meollo del asunto. Eso es lo que realmente debería de usted estar observando. Bueno, Dios nos ayude. Entonces, tenemos aquí el templo que está siendo destruido. Sí, ¿por qué? Tenemos que destruir estos lugares de prostitución idolátrica, o mejor dicho, lugares donde dentro del templo se practicaba la sodomía. Todo esto, mis hermanos y mis hermanas, es una mixtura entre lo que cree el pueblo de Dios, que ya no tiene la Biblia, y lo que creen las otras culturas, ¿ve? Donde el hombre se purifica teniendo prácticas homosexuales, ¿ve? O sodomitas. Hermano, ¿cómo usted puede decirme que eso es así? Señores, la sodomía es una cosa que se hace desde tiempo muy antiguo por cuestiones religiosas o espirituales. Las matemáticas, por ejemplo, el famoso Pitágoras. Él era muy matemático, pero él en lo muy profundo de su ser creía, así como la cultura creía, que la mejor forma de transmisión del conocimiento entre él y sus discípulos, estoy hablando de hombres, era a través del contacto espiritual. Y la forma de estar estos dos unidos era a través de la sodomía. Él le transfería sus conocimientos. Vaya barbaridad. Tremendo pervertido. Ese era Pitágoras. Y no solo Pitágoras, todos esos sabios de antaño, Platón o Platito, ¿ve? Todos ellos eran los que practicaban estas perversidades, ¿ve? Porque era la única forma de estar juntos espiritualmente, ¿ve? Así es como se unían
el maestro y sus discípulos. Y esa era la manera como se trajo también a la cristiandad por este famoso Marcos, no el Marcos de los evangelios, sino del que nos habla Irineo de Lyon, ¿ve? Que dice que era uno muy capaz con su hablar, era muy destacado en la forma en que predicaba, pero tenía una forma peculiar de introducirles el Espíritu Santo a sus discípulos y a sus discípulas. ¿Ve? Se juntaba con ellos a través de, ¿ve?, contacto sexual, y así era como era transmitida, ¿ve?, la potencia de Dios. Vaya barbaridad. Y este tal Marcos, del cual oímos por medio de Irineo de Lyon, era una de las iglesias más grandes que habían en aquel entonces. Fíjese, gnosticismo, ¿ve? Exactamente lo que se hacía antes, lo que hacían Sócrates, lo que hacía Platón, lo que hacían todos estos griegos, romanos, ¿ve? Todos estos latinos, ¿ve? Eso es lo que pasaba. Y eso se metió a la iglesia. Eso es lo que tú vas a ver aquí. Uno de los que sí están en la Biblia es Simón el Mago, quien llegó a decir que él era el Logos, y por ahí se encontró a una mujer que practicaba la prostitución y le llamó Sofía. Él le dijo: tú vas a ser la sabiduría. Yo soy el Logos, tú la sabiduría. ¿Ve? Y así iban encarnando, ¿ve?, todo lo que estaba escrito en el libro de Proverbios. Eso no es cristiano. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Oh, no, pero es fácil decir te odio, ¿no? Arregla tu vida, vuelve a Dios. Entonces, aquí está el templo, ahí están. Se estaban purificando los señoritos, ¿no? En 2 Reyes, capítulo 23, versículo 7, en la Reina Valera del 60, corrompida ya, dice: además derribó Josías los lugares de prostitución idolátrica, en sí son lugares de sodomía. Ya les explicaba yo, bueno, voy a explicarlo, ¿sí? Que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. En la iglesia se hacían cosas que no pertenecían a la iglesia. Hoy día en la iglesia se hacen actividades. En la iglesia se celebra más el quinceañero que el culto en sí. En la iglesia se celebran fiestitas más que el culto a la palabra de Dios. Es eso. No se le da la prioridad a la palabra. Se ha reemplazado la comunión o la fraternidad de cualquier club, ¿ve?, en el segundo piso de la iglesia o en algún lugar apartado de la iglesia, antes que el mismo culto, ¿ve? Así como se hace en algunos lugares. Vienen todos a la iglesia, pero lo que viene después del culto es lo que llama la atención. Es lo importante. Jugar fulbito, jugar voleibol, qué sé yo, comer, ¿ve?, qué sé yo, hacer una parrilla, qué sé yo, oiga, algo. Eso es la cosa que llama a la gente. Señores, los creyentes vienen a la palabra. Los creyentes vienen a la palabra, ¿ve? Lo demás es secundario, si es que hay. Si es que no hay, también no importa, porque lo que nos convoca es la palabra de Dios. Nuestro celo por la palabra de Dios. Nuestro encuentro con la palabra de Dios. ¿Cómo nos encontramos con Dios hoy por hoy? Con Él en la forma de la palabra. Los católicos buscan una forma, y la forma que ellos idearon para encontrarse con Dios es a través de la galleta, ¿ve?, que ellos le llaman hostia. Y entonces ellos van y comulgan supuestamente. No les importa lo que dice el cura, porque el cura a veces hasta habla en latín. Les importa un comino, pero ellos quieren la galleta. Ellos quieren la galleta, ¿ve? Esa es su forma de encontrarse con Dios. Es la forma de interactuar con Dios. ¿Cómo interactuamos nosotros con Dios? La única forma en la que tú encuentras hoy día a Dios es a través de la palabra. Uno dice: pero no veo la palabra. La palabra está ahí, la palabra está presente, ¿ve? La palabra es Dios mismo. Wow. En la versión de 1602 dice: además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Mientras que en las casas de los sodomitas estaban los hombres ahí, transfiriéndose los conocimientos de una forma bárbara, brutal y bestial, ¿ve? Las mujeres estaban en el otro lado. Acá dice, tejiendo pabellones para el bosque. Miren, es más, por la rapidez, estoy obviando algo. Acá dice algo, mira: además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa del Señor. Estas casas servían para sodomizar. Los hombres sodomizaban, y dice, ahí mismito, después de que los hombres sodomizaban, las mujeres tejían los pabellones para el bosque. Todo esto era una porquería, ¿ve?
Hermana, espérate, que ahí hay dos que están transmitiéndose el Espíritu. Y hay que esperarles, sí. Yahweh les bendiga, ¿no? Hablando todo hebreo. Y luego que salían los dos ahí, cantando su canción de Village People, ¿no? Entraban las hermanas ahí, está muy ungido este lugar, sí, pervertidas, ¿no? Se ponían a tejer los adornos para adornar los árboles en el bosque en honor a la diosa Acera. ¿Y por qué sodomizaban y luego Acera? Porque todo está vinculado, todo está relacionado. Todos estos dioses paganos tienen que ver con el tema sexual. Por eso es que lees Romanos 1, que cuando el hombre se aleja de Dios, lo primero es que se lanzan a la perversión sexual, al punto que la misma Biblia dice que los hombres van contra hombres y las mujeres van contra mujeres. Es así, ahí está. Cuando tú te alejas de Dios, caes en eso. Pero lo primero es fornicación espiritual, falsa doctrina, falsa palabra, y ahí alzando las manos como si estuvieras adorando a Dios. Ahí no hay Dios, ahí está Baal, ¿ve? Ahí está el anticristo, ahí está la antipalabra. No, hermano, no diga eso, son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Si el hermano Branham se levanta, esto es una broma, no va a pasar. Algunos dicen, no, sí, cuando se levanten los muertos en Cristo. Ah, sí, ¿no? Tratan de sacarle la vuelta también a esto. Sí, ahí va a suceder. ¿Ve? Los santos de Dios se van a levantar. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados. Ciertamente, eso va a pasar. Pero no hay una agenda privada para William Branham. No hay una agenda privada para nadie. Samuel se lo demostró a Saúl. Saúl, ya estoy aquí, tranquilo, hombre. Es más, hoy día estarás aquí conmigo. No hay una agenda privada. Pero, Samuel, dime algo que no sepa nadie más. No, lo siento, no hay nada más que te pueda decir. Todo lo que tenía que decirte, te lo dije cuando estaba vivo. Y el otro dice, el hombre rico, Padre Abraham, déjame volver y comentarle de este lugar a mis familiares. Si quiere dice, no, quédate tranquilo. Por más que tú vuelvas o les hagas descender a Tinkerbell o a Campanita, van a hacer lo mismo. ¿Ve? Aunque venga Gasparín y les diga que el reino de los cielos ha venido, no lo van a creer. Porque de continuo su corazón solamente piensa en obrar el mal. ¿Ve? Wow. Entonces dice aquí, mira, esto es terrible. ¿Ve? Entonces, ¿qué más sigue? Bueno, vamos a explicar lo que dice, pues, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? En inglés dice lo mismo, mira, las casas de los sodomitas, las cuales eran casas, las que estaban en la casa del Señor, que era el lugar donde también las mujeres tejían, ¿ve? Tejían. Y como siempre, ya saben, siempre hay problemáticos encendiendo la candelita ahí donde no deben de encenderla y nosotros tenemos que lidiar con ellos. Vamos aquí al contexto histórico y literario de lo que acabamos de mencionar. Les recomiendo leer todo el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Es importante ver lo que está pasando ahí, porque desde el versículo 1 lo que tú vas a ver es que el rey comienza a hacer reformas. Una de esas reformas era, ¿sabes qué? A todos estos sodomitas me los sacas de ahí. Me derribas todos estos lugares de sodomía. ¿Ve? Sodomía. Hay bastantes pastores sodomitas hoy por hoy. Tengan mucho cuidado. Cuiden a sus hijos. ¿Ve? Ustedes saben, a veces estos sodomitas son así como el típico mujeriego, ¿no? Pero estos son hombreriegos. ¿Ve? Como el otro no se libra de estar ahí buscando acercarse a las mujeres, estos se acercan a los hombres. Y a veces se queman, ¿no? Como aquel que me confesó que era gay y pensaba que yo le iba a decir, que le iba a responder igual. Yo le dije, no, yo no soy. Pero yo sí soy de los que dicen lo que le dicen, ¿ve? Se quemó solito, ¿ve? Se quemó solito, ¿ve? Es que piensan, oiga, que todo el mundo es gay como ellos son gays, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Los gays buscan hombres así bonitos, ¿no? Y se queman, ¿ve? Se queman. Gloria al Señor. Miren, el contexto histórico y literario. ¿De qué trata esto? Bueno, ya les he ido adelantando, ¿no? El versículo está dentro de la reforma espiritual del rey Josías. Te recomiendo leer 2 de Reyes capítulos 22 y 23. Quien al hallar el libro de la ley, se presume, no estoy afirmando, se presume que sea el libro de Deuteronomio, emprendió una purga
del culto idolátrico. Todo lo que no adora a Dios se va. Comenzó a limpiar la casa. ¿Qué encontró Josías? ¿Qué encontró Josías? Ídolos de Baal y Acera. Otros dioses. La adoración a otros dioses. Hoy día se le llama líneas del mensaje. Están adorando a otros dioses. Tenemos el famoso y archiconocido vómito del infierno que se llama la doctrina del retorno. Este acto demoníaco, ¿no? Que le ha puesto la esperanza a la gente que todo lo que no entendemos por medio de una agenda privada tiene que regresar William Branham y contarles todo lo que no entendieron hasta el día de hoy. Eso es perverso, eso es contra natura, eso no va a pasar. Los ídolos de Baal y Acera. Tenemos también la famosa doctrina diabólica de los 7 truenos, ¿no? Y tenemos también las famosas doctrinas diabólicas de la poligamia, la sodomía y todas estas que abundan, que quizás no se conocen muy abiertamente aquí, pero en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, abundan un montón. ¿Ve? Abundan un montón. Las prácticas paganas. Hay un montón de iglesias haciendo prácticas paganas. Sacerdotes infieles, no eran fieles a Dios. No eran fieles a las escrituras, como este que vino delante de Josías. ¿Cómo se llamaba él? Hilcías. Déjame leerlo bien porque no va a ser que te vaya a desviar, ¿no? Hilcías, sí, está bien. No, porque me puedo confundir. Te digo otro nombre, ¿no? No sabía lo que estaba escrito en la palabra. Vamos a preguntarle a Hulda. Ella sabe. Siempre hay alguien que sabe. Y también encontró, en este caso, casas junto a templo donde se practicaban actos sexuales religiosos. Eso tenlo presente. Actos sexuales religiosos. La sodomía es un acto sexual religioso. Todo el movimiento de este WOK se le llama W-O-K-E. Todo este movimiento WOK son movimientos religiosos, aunque usted no lo crea. Todo esto es un movimiento religioso. Así como las buenas costumbres es un movimiento religioso, aunque no lo quieran reconocer, todas estas malas costumbres son también un movimiento religioso. ¿Ve? Si no, ¿por qué estos pervertidos se supone que van a hacer su marcha ahora en junio, ¿no? El último domingo de junio van a hacer su marcha. ¿Por qué salen todo sexualizados? ¿Por qué no salen como personas de bien a hacer su marcha, ¿no? Es su vida privada. Pero salen todos sexualizados porque es un acto sexual religioso. ¿Ve? Google, no vayas a hacer nada a este video, por favor. Mira, sodomitas. En el texto Receptus, la traducción dice sodomitas. Y en el texto crítico dice prostitución idolátrica. ¿Por qué estoy presentando este caso? Bueno, por lo siguiente. Y antes de avanzar, hay países a donde me ha tocado ir, hermanos. Y no voy a decir nombre en especial, pero lo voy a hablar en plural para que no se entienda. ¿De a dónde me estoy? Bueno, son muchos países en sí. Los pastores, o mejor dicho, cuando yo llegué y vi algunas iglesias, y al final de mi recorrido, oiga, lo único que pude decir en mi mente, porque no lo podía decir abiertamente, era: esto es la auténtica jaula de las locas. Lo que entienden, entienden. Esto es terrible. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque han dejado el libro. El libro que William Branham nos pidió que no dejásemos de leer. Él bien claro dice: todo cristiano debe leer toda su Biblia todos los días. ¿Hacemos eso? No. Pero sí estamos ahí celebrando. El hermano Branham mencionó por ahí que iba a haber un papa estadounidense. Gloria a Dios. Se cumplió lo que dijo el profeta. Estamos en lo correcto. No, señores. Él nunca dijo escrito está, ni nunca dijo nada de eso. Él estaba leyendo un análisis del estudio que había hecho del libro de Apocalipsis. Es algo que cree aún la misma Elena de White. ¿Ve? Es algo que creen algunos otros cuyos nombres son muy conocidos allá, no solamente en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. ¿Ve? Eso no tiene nada que ver. Que el hermano Branham es el profeta de Dios, yo no lo dudo. Pero que me vengas con eso
y así seas del retorno, o de los 7 truenos, o de los tocacintas, y me digas que eso es la señal, no. El hermano Branham hace rato dice que leas tu Biblia, la leas todos los días, y la conozcas por completo, y no le haces caso, ¿ve? En algunas cosas es profeta y en otras cosas no, ¿ve? Dios nos ayude. El apóstol Pablo decía, ustedes ya por causa del tiempo deberían de ser maestros, pero algo ha pasado porque tengo que tratarlos como a bebés recién nacidos y en lugar de darles alimento ya bueno, ¿ve? Duro, les tengo que suministrar los rudimentos. Hermano, hermana, vístanse bien. Hermanitas, no se corten el pelo. Todo eso ya debemos de saber. El otro día alguien me decía, pero hermano, en algunos, olvídate, ¿qué cosa dice el libro? Pero no, ¿qué cosa dice el libro? A mí no me importa lo que hagan en algunos lugares. ¿Ve? ¿Qué dice el libro? Nos hemos olvidado del libro. ¿Ve? No, pues que por ahí, no, olvídate de eso, lo que tú pienses, lo que te parezca, lo que a ti se te ideó, no me importa. ¿Qué dice el libro? Pero hermano, estamos en el siglo XX, ya vamos a usar métodos hermenéuticos, primeramente la exégesis, y vamos a traer eso aquí. ¿Qué cosa dice el libro? Si el libro dice, no te debes de cortar el cabello, ¿qué rayos significa eso? En exégesis, en hermenéutica, en todos los lenguajes del mundo, es no te cortes el cabello. ¿Qué parte no se entiende de eso? ¿Ve? No es que hermano, en esa época no cortarse el cabello es, no te llenes de piojos, no fastidies, ¿no? Entonces vamos acá. Tenemos a sodomitas versus prostitución idolátrica. ¿Cuál es la diferencia? Mucha es la diferencia. En hebreo, la palabra kedeshim, proviene de la raíz kadosh, que normalmente significa santo o consagrado. Pero en este contexto, el que acabamos de leer, se refiere a personas consagradas. Hakedeshim, a cultos sexuales paganos, lo que incluía relaciones homosexuales como rito religioso. Eso era lo que se hacía en estas casas de prostitución idolátrica o estas casas donde se practicaba la sodomía. ¿Ve? Y no les estoy vendiendo humo, eso es lo que está escrito en hebreo, en ese versículo 7 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Ahí dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Los lugares son los Ha-Kedeshim, ¿ve? Ha-Kedeshim, lugares consagrados, ¿ve? ¿Y qué hacían ahí? Prostitución idolátrica o practicaban la sodomía. Y esto estaba en la casa de Jehová, en el lugar santo, ¿ve? En los cuales las mujeres también tejían tiendas para acera. ¿Qué más? ¿Quiénes eran los Kedeshim? Los Kedeshim, estos que ahí aparecen, son hombres prostitutos en templos paganos. ¿Ve? Muy probablemente practicaban sodomía como parte del culto a dioses como Acera o Baal. ¿Dónde estaba Acera y Baal? En el templo. Hoy día, ¿dónde están adorando a Acera y Baal? En las iglesias. ¿Ve? Reemplazaron a Dios por esto. No estaban en una iglesia allá en, ¿cómo se llama? Damasco o en Babilonia. Estaban en el templo. Estaban en el templo, hermanos. Estaban en el templo y ahí estaban adorando a Acera y Baal. No es difícil ver la analogía con el día de hoy. Están en supuestamente una iglesia del mensaje donde tienen los libros y tienen las cintas y todo esto, pero están adorando a Acera y Baal y no lo saben. O lo saben, pero les importa un comino, porque primero les importan sus intereses, el negocio. ¿Ve? Era un acto religioso, no meramente carnal. ¿Por qué les digo no meramente carnal? Porque no tenía nada que ver con un tema de carnalidad solamente. Aunque había un tema carnal, pero no era algo solamente carnal, sino que era un acto religioso. Religioso. O sea, no es que de pronto Pitágoras, por ejemplo, hablando de estos paganos, quería tener algo con este otro, vamos a ponerle el nombre hipotenusa, ¿no? De pronto le gustaba el hipotenuso y Pitágoras quería tener algo con él. No. Pitágoras no quería nada que ver en ese asunto de transmitir sus conocimientos. Era un acto
prácticamente religioso, espiritual, donde él se juntaba con hipotenuso y, oiga, le transmitía los conocimientos a través de una práctica sodomita. ¿Me entiende? O como Marcos, el que comenta Irineo de León, ya sea a los hermanos o a las hermanas, les introducía el Espíritu Santo. Era un pervertido. Eso está en la historia, hermanos. Ustedes lo pueden ver. Eso pasaba en las iglesias. Eso pasaba en las iglesias. Contra eso tuvo que pelear cada santo y santa a lo largo de la historia de la humanidad. Eso siempre ha pasado. Por eso es que si nosotros conocemos la Biblia, si nosotros conocemos la historia, si nosotros conocemos todo lo que ha pasado ya, no vamos a repetir los mismos errores. ¿Ve? Por eso es importante, el hermano Branham decía, por eso es importante conocer el libro de las 7 edades de la iglesia. El hermano Branham, si bien es cierto, no cubre todo, pero trata de traer tu atención al estudio de la historia. ¿Ve? Eso es lo importante. Vamos acá. ¿Cómo se traduce este versículo según el texto fuente? Bueno, vamos allá. El Textus Receptus dice, traducen como sodomitas lo que comunica de forma directa el pecado sexual específico. Hablando del Textus Receptus, me salté esto. La Biblia King James, que es la Biblia en inglés, y la Reina Valera antigua, ¿ve? Traducen como sodomitas lo que comunica de forma directa el pecado sexual específico. Estaban practicando dicho pecado sexual. Pero cuando vamos al texto crítico, que es como se traduce la Nueva Versión Internacional, o la famosa Biblia de las Américas, ¿ve? O la Reina Valera, que ya ha sido corrompida, la del 60, vemos la expresión prostitución idolátrica, lo cual técnicamente es correcto, ¿cierto? Pero no es específico, ¿ve? Y suaviza o nubla la gravedad del acto, especialmente hoy, cuando el término prostitución puede sonar más neutral o comercial. ¿Se dan cuenta? Pregunta, ¿es sodomía lo mismo que prostitución idolátrica? Vamos a ver. No exactamente. Prostitución idolátrica es un término general. Incluye tanto a hombres como mujeres. Ahí está. Pero la sodomía es algo específico. Es el sexo entre varones, que está prohibido en Levítico 18, 22 y Levítico 20, 13. Ahí lo pueden ver. No te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Dónde está el pretexto para que años más tarde los reyes, quienes rayos fuera que sean, cambien todo ese orden que ya había sido establecido por Dios? ¿Se dan cuenta? Ya existía el orden. Y está en el libro de los Levíticos. Era una ordenanza para los levitas. ¿Qué están haciendo en la iglesia? En el templo de Dios. Todo menos lo que dice la Biblia. ¿Ve? No conocían lo que dice la Biblia. Entonces el uso del término sodomitas en la Biblia King James, por ejemplo en inglés, o la Reina Valera antigua, refleja mejor la dimensión moral y sexual que Dios aborrece. Eso es. Dios aborrece la sodomía. Dios aborrece a los sodomitas. ¿Ve? Por tanto, traducir simplemente prostitución idolátrica, como la ves aquí en tu Reina Valera 60, sin especificar el carácter homosexual de la práctica, puede hacer que el lector moderno no capte la gravedad del pecado involucrado. Ahí está. ¿Ve? ¿Me están captando lo que estoy diciendo hasta ahora? Por eso es que les tracé todo el trasfondo hasta aquí. ¿Ve? Pero hermano, todo esto que usted nos cuenta, ¿está así en la Biblia? Sí, léelo. Todo el capítulo 23 habla de qué cosas reformó Josías. Les voy a contar un poquito, ¿ya? Ya vamos a terminar. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, nadie sabía nada. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios
y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, los otros Elohim. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¡Wow! ¿A quiénes han puesto muchos de estos líderes? En muchas iglesias el mensaje. A gente como esta, que adoran a Baal. A gente como esta, gente idólatra. ¿Ve? Ese es el tema. Hoy día tenemos a líderes que van a iglesias que son de falsa doctrina. No, no pasa nada. No, si pasa algo, que Juan, el mismo apóstol Juan, no podía estar debajo del mismo techo que Cerinto, un enemigo de la verdad. Eso está en la historia. Los mismos católicos saben esa historia. Los mismos protestantes sabían esa historia. Todos los padres de la iglesia sabían esa historia. Eusebio de Cesarea comenta esa historia. Lo sabemos. ¿Ve? ¿Y qué estamos haciendo? Nada al respecto. Porque nos importa nada seguir la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces dice versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera. ¿Dónde estaba? Fuera de la casa de Jehová. Fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. O sea, todo esto era una cosa completamente corrompida. Todo estaba corrupto. Todo estaba fuera de lugar, fuera de orden. Todo estaba fuera de control. Vamos a ver la enseñanza que recogemos del ayer para hoy. En la cosmovisión hebrea es importante saber lo que es el pensamiento hebreo de aquel entonces. Porque algunos dicen, no, leer libros, hermano, eso, la letra mata. No, no está hablando de eso, tonto. La letra mata, más el espíritu vivifica. Está hablando de que la ley, en efecto, todo era muerte, 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 derramamiento de sangre. Pero el espíritu vivifica. Ya no hay más derramamiento de sangre, porque en el derramamiento de la sangre en la cruz hizo de una sola vez y para siempre. Ahora tú vienes directamente con Dios. ¿Ve? ¿Te vuelves a Dios o simplemente sigues siendo el mismo de siempre? A eso se refiere. No está diciendo que no leas. Por algo aquí dice, y todo el pueblo confirmó el pacto de todo lo que estaba escrito en aquel libro. Se tiene que leer el libro, se tiene que reconocer lo que está escrito en el libro, se tiene que aceptar lo que está en el libro, se tiene que hacer lo que está en el libro. No está diciendo que no leas, pero todos estos buenos para nada prefieren que tú no leas, ellos prefieren no leer y contarte lo que vieron en Netflix, contarte lo que vieron en el noticiario de la mañana, decirte que, mira, estamos en el tiempo del fin, porque en Israel están cayendo misiles. Toda la vida, por todos los últimos años, han habido atentados contra Israel, pero todavía no es el fin, hermanos. Tú tienes que ver algo, y este algo que tienes que ver es que tú estés preparado para tu encuentro con el Señor en los aires. Eso es lo que dice la Biblia. El tema de Israel, para quienes no están muy informados, si tú lees la historia de los padres de la iglesia, Israel desaparece del mapa en los primeros 1000 años. Por si no lo sabías. Israel desaparece del mapa en los primeros 1000 años de la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Israel fue destruida en el 70. Toda la religión israelita fue destruida en el 70. Y luego, más adelante, se destruyó lo poquito que quedó de Israel. En el siglo V, recién se comenzó a constituir lo que se conoce como el movimiento masoreta, que era el mover de personas que estaban reconstruyendo, estaban inventando, estaban creando una nueva Israel, un nuevo judaísmo.
Y todo este mover, por los últimos 500 años, hasta el año 1000, llega a conformar lo que se encuentra, hermanos, ya de ahí en adelante, y se conoce como la cultura, o mejor dicho, la religión judaica, ¿ve? El judaísmo, que es una mezcla ya de modernidad, de hechicería y de todo habido y por haber. Hoy día vas a encontrar en YouTube, en Facebook, ¿cómo se llama esto? En TikTok, videos de hombres con barba, con bigote, con sombreros negros, con cabello largo, con vestimentas negras, a decirte el judaísmo dice esto, el judaísmo dice lo otro. Algunos con unas cositas aquí en la cabeza, la famosa esquipá, y te van a hablar del judaísmo, que no te cortes las uñas porque las uñas caen ahí y los espíritus se los comen, no hagas eso. O te van a decir, oh, se te seca la piel porque estás hablando mal de la gente, hay espíritus aquí, hay espíritus chocarreros. Eso se llama la cábala. Y la cábala no es nada santo. La cábala, hasta Madonna es seguidora de la cábala. Va a la iglesia de la cábala. Y Madonna es una tremenda pervertida, ¿ve? ¿Saben de quién te hablo, no? La cantante esta, pervertida. Y es cabalista. Así que el cabalismo no tiene nada que ver con el Israel, con la palabra de Dios. Es una de esas religiones o sectas más del judaísmo moderno, o que se inventó después de la destrucción del segundo templo. Eso es lo que tienen que tener presente. Hay luego los otros, los noágidas. Hay que convertirnos a judíos. Eso también es otra tontería. El mismo Pablo nos advierte, tengan cuidado con los judaizantes, ya no tiene nada que ver esto. Y tanto es así que hoy día, hermanos, no sabemos qué es lo que realmente Israel cree. Pero si te pones a investigar bien y comienzas a sacar toda la telaraña de encima, hay gente que es fundamentalista, los más antiguos, los ortodoxos, que incluso están en contra de todo este mover. Ellos hablan, creo que es Yiddish. No estoy seguro cómo se pronuncia, no sé si es exactamente eso, pero estos ortodoxos no hablan hebreo. Les da vergüenza en hablar en hebreo, porque ellos dicen, eso no es el hebreo. Eso no es el hebreo. Ellos hablan Yiddish, hablan otro idioma. Ellos dicen que eso es algo moderno, eso no es el hebreo. ¿A quién le creo yo ahora? Los que han vivido miles y miles de años ahí, nunca salieron de ahí, dicen que todo lo que está pasando ahora no es. Por eso el hermano Branham dice, esto es un problema. Mientras que ellos ven a los cristianos a todos iguales, nosotros vemos a los judíos a todos iguales. No es así. Los cristianos no todos son iguales. Todo el que dice cristiano no es cristiano. Hay unos que son mundanos y otros que son de verdad el remanente del Señor. Así que a veces nos metemos en temas que no conocemos. Dejen de escuchar a esos judíos que hablan en el internet, que por lo regular están en contra de Jesús y están en contra de todo lo que se llama la iglesia. Eso es lo primero que van a hacer. Eso es lo primero que ellos hacen. Jesús él no es el Mesías. Pablo era un tonto, Pablo era un torpe, Pablo era alguien que se equivocó. Y así te comienzan a lavar la cabeza, te comienzan a crear identidad. Ponte una banderita, ponte un símbolo de la estrellita de David, ponte una kipá. La kipá no existía, hermanos, en la época de Jesús. Así que lo primero que tienes que hacer, hermano, es conocer la Biblia, ser como Cristo y vivir el evangelio como tiene que vivirse. Porque, oiga, judío, hasta fumando marihuana puede ser judío. Con eso le digo todo. Dios nos ayude. Por eso es que Pablo decía, no todo israelita es un verdadero israelita. Él apuntaba hacia el remanente, hacia los que en verdad clamaban por encontrarse con el Señor. Dios nos ayude. Bueno, volvamos acá. La historia en la cosmovisión hebrea de aquel entonces, cuando estamos viendo que se escribió del rey Josías, el templo de Dios era santo y debía estar libre de contaminación sexual e idolátrica. La presencia de casas de prostitución homosexual cerca del templo era una blasfemia y abominación. ¿Y qué pasó con eso? Se fue normalizando. ¿Cómo llegó eso ahí? Se fue normalizando. Hermano Luis, ya no hables en contra de eso. Es normal. Las iglesias del mensaje igual tienen el librito verde. ¡No! No es normal. Pero déjales que toquen su cinta. No es normal. No te digo yo que he ido a países donde después de terminar mi gira, he terminado diciendo, eso era la jaula de las locas. Puro gay, arriba, puro gay, abajo, puro gay por todos lados. Está pasando lo mismo. El hombre ya no es hombre. Dios nos ayude. No era solo inmoralidad sexual, sino mezclar lo santo con lo profano. Confróntese esto con Levíticos 10:10. Ahorita lo vamos a leer. Josías lo entiende así.
y destruye los lugares y elimina a las personas involucradas. Wow. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? También lo mismo. Levítico 10 dice, 10:10, Levíticos 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Una línea divisoria. Esto es santo y esto no es santo. Esto pertenece a la casa de Dios, es santo, y lo que no es santo no pertenece a la casa de Dios. Algunos se molestan, pero oiga, hermano, ¿por qué no hacemos lo que las otras iglesias hacen? Porque no es santo. Algunos quisieran estar metidos en la iglesia todos los días, todas las horas. Eso te va a convertir en más cristiano, ¿no? Es como que tú te metas a un garaje de carros o a un garaje de camión y me digas que por estar todos los días en el garaje de camión o en el garaje de carros, te vas a convertir en carro o en camión. No, pues. Lo que te hace cristiano es que el Espíritu de Dios en ti te forme o te haga ser como Él. Ese es el tema. No, pues que tengo que estar en la iglesia. No. En tu casa, ¿qué estás haciendo? El hermano Brandon decía bien claro. Tú estás conmigo en la iglesia 2, 4, 6, 8 horas. Después, todas las demás horas las estás pasando en tu casa. ¿Qué estás haciendo con eso? Ahora, ¿qué pensaba Pablo al respecto? Bueno, Pablo no dejó de pensar lo mismo. Pablo dice lo siguiente. Bueno, con Pablo pasa lo siguiente. Pablo, quien fue formado como fariseo, conocía muy bien todos estos textos. En Romanos 1, 26 y 27, así como en 1 Corintios 6, 9, él, Pablo, condena explícitamente prácticas homosexuales, usando términos como arseno koitai. Arseno koitai. ¿Qué significa esto? ¿Qué palabra es esta? Esta palabra hace alusión a hombres que se echan con hombres. Arseno koitai. Así que cuando tú me escuches decir esa palabra, me estoy refiriendo a estos pastores blandengues, ¿no? O afeminados. Arseno koitai, hombres que se echan con hombres. Romanos 1, 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se volvieron bestias. ¿Ve? 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, para que no quede duda. ¿Ve? Porque algunos van a decir, no, es que yo me echo con varones, solo soy, ahí dice afeminados, no, dice los que se echan con varones también. Sí. Porque hay de esos que son afeminados, pero no se echan con varones. Existe, sí, existe. Malakoi, o malaco, simplemente, malakoi. Malaco o malakoi significa afeminados, posiblemente prostitutos pasivos. O sea, si se juntan dos hombres, el prostituto pasivo es el que se hace de mujer, ¿ya? Para que entiendan, ¿no? Pablo está claramente aplicando la ética sexual del Antiguo Testamento, incluida en el versículo que acabamos de leer, 2 Reyes 23, 7. ¿Cómo usamos esta enseñanza para hoy? Bueno, solamente hay una forma, hermanos. Bueno, a continuación, mira. Hermano, hermana, Dios es santo y su templo debe ser santo también, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Dios es santo y su templo debe ser santo. Algunos hoy por hoy dicen que el templo santo significa venir con los pies, con los zapatos bien limpiecitos, la camisa, la corbatita. Señores, eso no es así. Hay lugares donde se practica esta enseñanza del retorno. En la puerta de la iglesia tienen escobillas para los zapatos, se limpian bien, se arreglan bien la corbata, se peinan, hay espejito, agua, peines, entran al lugar. Eso no va a santificar el lugar. Están enseñando falsa doctrina, señores. Hay lugares donde también se predica el retorno, y en estos lugares
han optado por sacarse el zapato, ni bien llegan al templo. Se sacan los zapatos y se sacan las medias y entran descalzos, porque el lugar donde están, santo es. No, señores, donde se está enseñando falsa doctrina, no es santo, porque el santo no está ahí. Están adorando cualquier otro Dios menos al Dios de los dioses, ¿ve? O al verdadero Dios. Dios no aprueba ninguna forma de inmoralidad sexual, especialmente cuando se disfraza de religión. Eso es algo que deben de tener siempre presente. Señores, estos son factos, ¿ah? Son cosas que son reales, ahí está. Nadie va a decir, no, es que no estás entendiendo bien lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Hoy día, aunque no veamos prostitución idolátrica en templos, bueno, hay lugares donde sí hay y la gente no dice nada. Si hay una normalización sí hay una normalización de la sodomía. Se permite, se consiente, se tolera al afeminado y al que se acuesta con hombre. Sí, es verdad. Es que es un siervo de Dios, no hay que decirle nada. ¿Cómo va a ser un siervo de Dios, Dios santo? Un hombre que se acuesta con otro hombre, ¿cómo va a ser un siervo de Dios? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, había un tremendo gay ahí, era un gay lord. Oiga, nadie le decía nada porque dice que era un hombre de Dios. No. La gente está normalizando eso. Ah, hermano, no diga nada contra el hombre de Dios. No, ese no es hombre de Dios. Si es un sodomita, no es hombre de Dios. Olvídese eso. El deber del creyente, como el de Josías, es limpiar su vida, su casa y su comunidad de todo lo que desagrada a Dios. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo terminamos esto? Bueno, no puede ser de otra manera, sino que decir lo siguiente. No solo se trata de cultura, hermanos, hermanas, ni de palabras antiguas. Algunos pueden decir, no, pues es que esa era la costumbre de antes. Es igual ahora. En temas, hermanos, los espíritus no mueren. Los espíritus no mueren. Pasan de una generación a otra, de una generación a otra, de una generación a otra. Si aquí degeneraron a esta generación, van a degenerar a esta otra generación y van a degenerar a esta otra generación. Todo es degeneración. Nosotros tenemos que librarnos de eso. Librarnos de eso. Hay muchos gays, señores. Eso es verdad. Dios abomina la sodomía. ¿Ve? No normalices al gay. ¿Ve? Hermano, pero capaz se convierte. Predícale a Jesús que se convierta. ¿Sí? Pero no normalices eso. Es normal, hermano. No es normal. Es anormal. Pero ahora ya no dicen que es anormal, porque políticamente se ha dicho que no se le tilde de anormal. Legalmente ha sido tanta la presión que legalmente hasta incluso dicen que no se le tilde a esto como algo anormal. Pero señores, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Es anormal. El presidente Donald Trump salió a decir, olvídense de los 500 géneros que han inventado. Solamente van a existir a partir de hoy día 2 géneros. Y solamente 2 baños. Uno para hombres y otro para mujeres. Se acabó. Y aquí solamente va a haber una cosa. O adoras a Dios y conoces la palabra de Dios y la vives, o simplemente no estás adorando a Dios y estás predicando una falsa doctrina. Se acabó. Ay, pero es que somos del mensaje también. ¿Del mensaje de quién? ¿Ve? No se trata entonces solo de cultura ni de palabras antiguas. Se trata de entender que cuando Dios habla claro, no debemos suavizar su mensaje. Ese es el mensaje de Dios. A eso se refería todo el tiempo William Branham con el mensaje. Josías actuó con valentía. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cómo vamos a actuar? ¿No? ¿Con valentía? ¿Con valentía? Dios nos ayude. Josías actuó con valentía. ¿Y nosotros? En tu casa, hermanos, tienen que santificar su casa. No permitir música mundana, no permitir nada corrupto. ¿Ve? Haz el mayor esfuerzo que puedas para santificar tu casa. Mientras uno está con fuerza, mientras uno está con vida, uno tiene que procurar que todo su alrededor sea santo. ¿Ve? Hacer el esfuerzo.
Los hijos son nuestros hijos. Y se tiene que promover la idea del pater familia. Si el papá es cristiano, los hijos son cristianos. Porque allá en el mundo promueven la idea del pater familia. Si el papá es borracho, los hijos son borrachos. Y aquí se borrachan todos, ¿no? Y así compran cerveza para todos. Y el hijo, el nieto, todo el mundo toma. ¿Y por qué así no es en la cristiandad? ¿No? Aquí somos cristianos, mijito, mijita. Se porta usted como cristiano. No, pero papá, se porta usted como cristiano. La última palabra. Recuerda, somos la familia humana de Dios, creados a su imagen. Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Wow. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor.